El cerebro es el órgano que otorga la inteligencia. Generalmente, cuando más grande es el cerebro, más inteligente es el poseedor. El tamaño del cerebro es un buen indicador de inteligencia, principalmente porque es objetivo. Así que, ¿qué animal tiene el cerebro más grande? Parece una pregunta sencilla, pero no, tiene mucha chicha detrás. Hay varias formas de comparar el peso de los cerebros. Uno es el peso absoluto. El cerebro de los humanos pesa 1300 gramos, mientras que el de los cachalotes pesa 8 kilos. Así que los humanos no tienen el cerebro más grande ni de lejos, pero aún así es el más inteligente. ¿Qué pasa aquí? Al contrario de lo que se piensa, la inteligencia no está determinada por el tamaño del cerebro. Si no, el cachalote sería más listo. Está determinada por la parte del cerebro que piensa. Me explico, podemos dividir al cerebro en dos partes, la que trabaja y la que piensa. La parte que trabaja gestiona las funciones vitales y te permite vivir, y la que no trabaja se dedica pues a pensar. El cerebro del cachalote tiene más trabajo. El cachalote es enorme. Su cerebro tiene que controlar y dirigir muchas más células que el cerebro humano, que total solo tiene que controlar unos 70 kilogramos de cuerpo. Al tener más trabajo, tiene que tener una parte que trabaja más grande y por tanto todo el cerebro tiene que ser más grande. Resumiendo, el cerebro del cachalote es más grande, pero gran parte de él se dedica a trabajar, a coordinar todas esas células extra que los humanos no tenemos. El resto está libre y se puede dedicar a pensar. Pero las prioridades son las prioridades. Si hay trabajo, el cerebro lo tiene que hacer. Da igual si no le da tiempo a pensar y a ser inteligente. La clave para saber la inteligencia de un animal es saber la cantidad de cerebro pensante que tiene, es decir, la cantidad de cerebro que está libre, sin trabajo. Para saber eso, tenemos que dividir el tamaño del cerebro entre el trabajo que tiene. A mayor cerebro, más células y más trabajo se puede hacer. El trabajo está determinado por el peso del animal. Cuando más grande es, más células tiene y más células hay que dirigir. En resumen, más faena. Así que podemos sustituir trabajo por peso. Nos ha quedado la relación entre el tamaño del cerebro y la del cuerpo. Esto es un buen indicador de inteligencia. Nos dice qué porcentaje del cuerpo es cerebro. En los humanos es un 2%. Quiere decir que 20 gramos de cerebro controlan 1 kilo de cuerpo. En los cachalotes es 0,28%. 1 kilo de cachalote está controlado solamente por 2,8 gramos de cerebro. Es muy poco. El cerebro menos atareado de todo el mundo es el de la musaraña arborícola, que representa el 10% de su cuerpo. Evidentemente algo le falla a este cálculo. Si le hacemos caso, la musaraña esa debería ser 5 veces más inteligente que nosotros y 35 que el cachalote. Pero es el más tonto de los tres. ¿Qué falla? Pues falla la definición de trabajo. Hemos dicho que el trabajo está determinado por la cantidad de células que hay que dirigir. Pero es mentira, hay células que dan más trabajo que otras. Una musaraña, aunque sea pequeña, igual tiene que tener todos los órganos. Tiene ojos, intestinos, huesos y esas cosas. El cerebro igual tiene que controlar la cantidad de comida que se come, a dónde miran los ojos, el bombeo del corazón, la respiración, etc. Da igual el tamaño que tenga, son cosas que igual hay que hacer. Pongamos un ejemplo, los gastos de envío en algunas tiendas. Da igual lo que compres, debes pagar una cuota fija de gastos de envío. Es porque una vez ya tienen que enviar al repartidor a tu casa, da igual cuántos paquetes pongan en la furgoneta, los costes son los mismos. Con el cerebro lo mismo. Una vez la musaraña tiene que encargarse del estómago y gestionar la producción de ácidos y todo eso, le da igual si hay que producir más o menos ácidos. El problema es que esto tampoco acaba de ser cierto. Si definimos trabajo como el número de funciones que gestiona el cerebro, los cerebros de la musaraña y el cachalote tendrían más o menos el mismo trabajo y por tanto el mismo tamaño. Pero como hemos visto, no es así. Uno pesa 8 kilos y el otro unos cuantos gramos. Repasemos, según la primera definición, todos los animales complejos tendrían el cerebro del mismo peso, y según la segunda, el tamaño del cerebro sería proporcional al del cuerpo. Como siempre, la virtud está en el medio. Es verdad que una parte del trabajo está en organizar nuevas funciones y nuevos órganos, pero también es verdad que cuando más grande es un órgano y cuando más células tiene, logísticamente es más difícil de coordinar. En conclusión, los cerebros de los animales pequeños tienen relativamente más trabajo. Conforme se aumenta el tamaño del cuerpo,
el trabajo aumenta porque hay más células y quieras o no, es más difícil todo. Pero el nuevo trabajo de coordinarlo todo no es bastante para igualar al nuevo cuerpo, porque el trabajo de coordinar es menor que el de gestionar nuevas funciones y nuevos órganos. Por eso los animales grandes tienen cerebros relativamente más pequeños. Y a partir de aquí, ¿cómo se sabe el tamaño relativo del cerebro? Pues se compara el tamaño del cerebro observado con el que debería tener. No se mira cuántos gramos de cerebro le corresponden a cada kilo de cuerpo ni nada de eso. Se hacen unos cálculos más complicados para sacar, por ejemplo, cuánto pesaría el cerebro de una musaraña de tamaño humano. Pero la musaraña no se amplifica como si fuera una imagen que simplemente puedes estirar. Se tiene en cuenta que una musaraña, el doble de grande, no tendría un cerebro, el doble de grande sería menor. Al igual que un humano el doble de grande, no tendría un cerebro de 2600 gramos, sería menor. Pues se ha conseguido crear un número para reflejar el tamaño relativo del cerebro. Es el índice de encefalización. El de los humanos es 7. Quiere decir que los humanos tienen un cerebro 7 veces mayor que lo que les correspondería por tamaño. El de los elefantes es 1,5. Nuestro cerebro solo es 4,7 veces mayor que el suyo. En cambio, por el método anterior era 20 veces más grande. La musaraña solo tiene un 0,5. Nos queda un último problema. El de la ballena azul es 0,4, menor que el de la musaraña, aunque claramente es más inteligente. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que el índice este compara toda clase de animales, y no todos son comparables. La musaraña es delgada y ágil. No tiene grasa, todo es músculo o pelo. En cambio la ballena azul es lenta y corpulenta. Tiene mucha grasa. Al cerebro le da más trabajo controlar un gramo de músculo que uno de grasa. La grasa es fácil de dirigir, no hace nada. En promedio un kilogramo de ballena, donde 500 gramos es grasa, es más fácil de dirigir y manejar que un kilogramo de musaraña, donde no habrá casi grasa y todos serán músculos y órganos que requieren atención. Por eso la ballena tiene un índice de encefalización tan bajo, porque tiene un gran cuerpo, aunque es fácil manejarlo. Ya hemos visto 3 maneras de comparar el tamaño de los cerebros: la comparación absoluta, la relativa y el índice de encefalización. El mejor sistema es este último, donde el ser humano tiene un índice de 7. Le sigue el delfín nariz de botella, con 5,2. Este sistema tampoco es perfecto, continúa dejándose factores fuera, como lo de la grasa, todavía puede mejorar. Pero como habréis visto, detrás de esta aparentemente sencilla pregunta se escondía toda una explicación sobre cerebros y sus relaciones. Hemos llegado al final de este vídeo, espero que os haya gustado y gracias por ver.